Chubut, Esquel, ¿sí? Nos están escuchando desde Chubut también, gracias. Sí, y cansado también, la verdad cansado. Hoy hubo un día de mucha ansiedad, de mucha movilización, de mucha energía, de mucho cuerpo, ¿no? De ponerle el cuerpo a esta ley específica en adicciones. Y bueno, sos también protagonista, sos parte de este petitorio que se presentó hoy en, en el Senado. Y bueno, quisiera que nos puedas contar de qué se trata esta ley específica, por qué una ley específica y cuáles son los aportes que se han podido presentar para la modificación de algunos artículos de la Ley de Salud Mental 26.657. Sí, bueno, nosotros empezamos trabajando haciendo una convocatoria a un grupo podríamos decir, de profesionales, cada uno en un área diferente. Ujú. Convocamos psiquiatras, psicólogos, psicólogos sociales, directores de comunidades terapéuticas y principalmente familias que estén atravesando en este momento o que hayan pasado por alguna situación que tiene que ver con adicciones, ¿no? Sí. Eh, Todos desde su aporte empezaron a compartir qué cuestiones creían a corto plazo, ¿no? Porque creemos que trabajar en la modificación de algunos artículos de la ley de salud mental puede llegar a ser algo provechoso para sacar ahora en los próximos meses, y a largo plazo sí trabajar en una ley específica de adicciones. Principalmente lo que se viene dialogando y debatiendo tiene que ver con, más que con cualquier otra cuestión, porque hay varios puntos, ¿no? A discutir, tiene que ver con las internaciones involuntarias. Ujú. Eh, Todo lo que se fue hablando en este tiempo digamos, se empezó a visualizar mucho esto de, bueno, cómo se le puede pedir a un paciente, a un adicto, cómo se le puede pedir que tenga la voluntad de internarse si lo primero que tiene es la voluntad viciada. Entonces Exactamente. nosotros desde el lugar del grupo en el que estamos trabajando, eh, lo que empezamos a tratar de visualizar es que se ponga el foco en este término para mí nuevo, porque bueno, o sea, soy abogada, pero empecé a tomar conocimiento de estos nuevos términos, como por ejemplo de la anosognosia, ¿no? Que es Ujú. esto de no tomar conciencia de enfermedad. Y también, Concepto que los profesionales, psicólogos, psiquiatras deberían utilizar. claro, totalmente. Y también un poco con esto que va de la mano, ¿no? Con esto que la ley de salud mental establece para las evaluaciones que se evalúe en cuanto a lo que el paciente adicto esté en una situación de riesgo cierto e inminente. Ujú. Nosotros sabemos más que por cualquier otra forma, digamos, lo sabemos por la práctica, que muchas veces los chicos, bueno, la persona adicta, ¿no? Entra a un lugar donde lo hacen una evaluación, lo desintoxican y una vez que le dicen, bueno, ¿cómo te llamas? Y me llamo fulano de tal, bueno, listo, no sos peligroso ni para vos ni para terceros, anda a tu casa. Ujú. O sea, Esa se es toda la terminó el riesgo cierto evaluación, inminente, claro. porque está ubicado en tiempo y Entonces, espacio, podríamos decir. claro, dicen eso. Bueno, está ubicado en tiempo y espacio, no representa o ya dejó de representar un riesgo cierto inminente porque tal vez en ese momento ya nos está cortando las venas. Claro. Entonces, ¿Sabe qué pensaba, Julieta, con respecto a esto? Que hay que esperar hasta que haya un riesgo cierto inminente para intervenir. O sea, también con lo que vos decís y conociendo la ley de salud mental, me hace pensar que no puedes intervenir mucho antes. y la realidad es que es difícil intervenir desde mucho antes, porque lo que se tendría que poder evaluar en una evaluación interdisciplinaria de un equipo Sí. es el riesgo, que esto también es algo que venimos tratando,
de modificar que no es el riesgo cierto e inminente. Es eso, pero también es el riesgo potencial o evolutivo. Ahí va. Si en la evaluación médica se pudiera establecer qué grado de anosognosia tiene el paciente Ujú. y evaluar un riesgo potencial, porque de hecho conocemos casos en los que eh, se les hace una evaluación médica, como están orientados en tiempo y espacio, se termina ahí la evaluación y no se evalúa que exista un riesgo potencial, que tal vez Porque, esa persona no está en ese momento con un sí, cuchillo queriendo matar a alguien o matándose él, pero sí existe un riesgo, que es un riesgo que con el tiempo, además, es algo que va creciendo. ujú, claro. Es, ¿Sabes? Me ponía en el lugar del profesional, ¿no? Me ponía en el lugar de psiquiatra, ¿no? Psicólogo. Me pongo en ese lugar y digo, no evalúo el riesgo potencial, no lo evalúo. ¿Por qué no lo evalúo? Porque no tengo conocimiento de la problemática de las adicciones, no lo evalúo porque no lo quiero evaluar y en vez de hacer un abordaje, lo despacho, me lo saco de encima. Eh, ¿Por qué sucede esto de que o tenemos mal aprendido ciertos conceptos o no hemos sido formados de creo, manera adecuada a la problemática de las adicciones? ¿O los profesionales deberían especializarse en adicciones y si no son especialistas en adicciones deberían derivar a especialistas? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué crees que sucede de que no se yo evalúa el riesgo potencial y todo lo que nos mencionaste recién? Yo creo que hay varias cuestiones de estas que vos mencionás y también un poco, y esto es una opinión pura y exclusivamente personal, ¿no? Eh, a mi entender tendría que existir una evaluación médica interdisciplinaria Sí, eh, hecha por profesionales especialistas en adicciones. bien. Eso por un lado. Y por el otro también, y esto se escucha mucho también en los profesionales, en psiquiatras y demás, que muchas veces tienen, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, vamos a tomarlo entre comillas, y aparte estoy hablando en general, no estoy hablando de Sí. nadie puntual, ¿no? Pero muchas veces hay miedo por parte de los profesionales de Ujú. establecer un riesgo potencial, porque existe toda una visión también un poco de que si uno quiere internar como familia, ¿no? Si uno Sí, pide la internación o desde el lado del médico pide, sí, esta persona tiene un riesgo potencial, enseguida como que a uno lo toman como internadores compulsivos. Está este claro. tema de los derechos humanos que desde algún punto, desde alguna mirada Lo estás también se dice como encerrando. que es, claro, se los Ujú. toma como internos, como que es situación de encierro. eh, y la verdad es que hoy, y vos, Diego, no me dejás mentir, en la reunión que tuvimos Sí. en diputados, escuché algo que me pareció muy interesante, que es, ¿de qué situación de encierro me hablás Mm, ujú, cuando hay un chico internado en una comunidad terapéutica que es el lugar que le está devolviendo la libertad? ujú. La situación de encierro No es es el estar en lugar que lo está consumo. encerrando. Sí, yo digo, estuve el día que lo comparto, creo que en algún momento lo compartí, fuimos con parte de la Mesa Nacional de Adicciones, fuimos al Senado de la Nación cuando se dio la devolución, digamos, ¿no? Los resultados de la estadística que se había hecho porque la ley así lo indica, la ley de salud mental indica que hay que hacer estadísticas en los lugares de internación, se hizo solamente en neuropsiquiátricos, en geriátricos, etcétera. Y bueno, se sacó me acuerdo, no me voy a acordar nunca el señor que hablaba y decía, creo que Grasso fue, no me acuerdo, hablaba de gente en situación de encierro, ¿no? Gente en situación de encierro y uno dice, no, pará, no es situación de encierro, situación de encierro estamos hablando del sistema carcelario. Utilizó ese concepto y no es inocente utilizar ese concepto. Y dijo que era el promedio creo que era de 7 años, que es una locura, obviamente, nadie puede estar tanto tiempo internado, es una locura, es mucho tiempo. Claramente esas instituciones funcionan mal, no hacen un verdadero abordaje, pero le tuvimos que aclarar de que eso era en geriátricos, en psiquiátricos, pero no en las comunidades terapéuticas porque no habían hecho el censo en las comunidades terapéuticas. Ah, sí, 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 sí,
En la comunidad terapéutica todavía no nos falta hacerlo. Pero si nosotros no lo aclarábamos para el público que está escuchando, ¿sí? Para los medios que están escuchando, queda como que el número también es de la comunidad terapéutica. Y el promedio de tiempo en internación o comunidad terapéutica es 1 año. Y el señor Grasso dijo, ya 1 año es mucho tiempo. ¿Mucho tiempo comparado con qué? Para mí 1 año de consumo de una persona es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Yo en lo personal me he recuperado de las adicciones y mi tratamiento del primero que hice al último que hice, 2 internaciones en tratamiento ambulatorio, pasaron 17 años. ¿No? Y este señor decía que 1 año es mucho tiempo. Yo en 1 año no me hubiera recuperado jamás. Jamás me hubiera... Yo creo que nadie se recupera en 1 año, ¿no? No solamente yo, pero bueno, es una opinión mía. La verdad que, y si lo tuvimos que decir, ¿viste? Y aclarar, se supone, ¿no? Gente que está preparada, especializada. Aclararle que 1 más 1 es 2 me parece patético, me parece hasta bizarro. Antes de que continúes, quiero leer algunos mensajes que también son para vos. Marisol Freud dice, gracias Julieta por tu compromiso. Claudio A. Milano, gran verdad, casos de alucinación, suero y luego a casa. Estela Mauris, capaz que la conoces. Luciano Grasso dice, ¿no? Me lo recuerda, Luciano Grasso. Marisol Freud también me lo recuerda, me dice Luciano Grasso. Nunca tuvieron en cuenta a las comunidades terapéuticas. Valeria Rodríguez, comparto con Julieta, es miedo. Socialmente la internación la toman como perder la libertad y es lo opuesto, están reencontrando la libertad al sanar. Gabriela Sartor dice, hola, buenas noches desde La Plata. Claudia Milano, una vez que asisten, el profesional tendría que darle una constancia diciendo que en qué situación ingresó por el médico, no quiere comprometer, tendrían que ser parte de este problema. Claro, habría que decirle, ¿no? Mire, señora, le firmo acá, en un RP le pongo, quédese tranquilo, señor Diego Cáceres, que su hijo no está en riesgo cierto inminente, no le va a pasar nada, así que pueden volver a casa. Que ponga el sello, la matrícula, y yo me lo llevo al pibe a casa. Eso no te lo pueden certificar. Entonces, si no te lo pueden certificar, ¿para qué me decís que riesgo cierto inminente no hay? Se supone que vos me estás dando una respuesta basada en la ciencia, no una respuesta de mi vecino que me puede decir, Diego, el pibe no tiene problema de adicciones, ¿viste cómo son los pibes? Nada, ya se le va a pasar. Bueno, lo respeto y lo entiendo porque es el vecino, pero muchas veces te dicen cosas los profesionales que no la pueden certificar. Si no la pueden certificar, es una opinión. Exacto. Y el problema de que sea una opinión, en definitiva, es que se terminan haciendo y aprobando leyes por opiniones y no por evidencia científica. Uh-huh. Totalmente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. De La Razón de Vivir, les enviamos un saludo gigante a Julieta y a Diego, que hoy estuvieron acompañando también, toda la gente de La Razón de Vivir. Gracias por estar ahí, por acompañar. Un saludo especial a Madres del Ser. Hoy, después de muchos años de lucha, este día va a quedar para la historia. Vamos por más, ¿sí? Dice Néstor de La Razón de Vivir. ¿Nos querés contar un poquito de algún artículo de los que se han podido trabajar, que quizás está mal redactado, o hay contradicciones, o hay ciertos obstáculos, y que nos puedas compartir, digamos, porque hay mucha gente que está escuchando, Julieta, y que ni sabe que existe la ley de salud mental, y menos en qué consiste, o estos artículos, o ciertos artículos en qué estarían ¿qué estarían trabando? Bueno, saben la palabra, ¿en qué estarían trabando el abordaje en los casos, digamos, cuando más complejos, ¿no? Cuando no hay voluntad y te dice yo no me quiero internar, no estoy enfermo, no necesito ayuda, no voy a hacer nada, y vemos que la vida no la está perdiendo, está sin trabajo, está delinquiendo, está robando, llega consumido todos los días. Y él dice, no, yo tratamiento no voy a hacer. Sí, que es más, ahora que vos mencionabas esto, recuerdo esta semana tuve una entrevista con una persona que aprecio mucho,
Y la verdad es que me entrevisté con esa persona para decirle, bueno, a ver, contame, abogada, ¿no? Contame vos cómo lográs llegar en algún momento a una internación. Ujú. eh, Respecto a esto que vos me preguntabas, el principal artículo que nos convoca tal vez es, o el que más ruido hace, es el artículo 20, que es el que habla de las internaciones involuntarias, ¿no? Bien. Eh, y ella me decía, ¿no? Una de las grandes de cosas que me quedaron muy marcadas es que si bien a veces a través de, o sea, nosotros sabemos que tenemos la ley de salud mental, pero también tenemos como complementario el Código Civil y Comercial, ¿no? Que a través del artículo 42 uno podría llegar a lograr algún tipo de evaluación médica en un Ujú. juzgado y que se realice la intervención que corresponde, ¿no? Eh, lo que más me quedó registrado fue que no perduran en el tiempo, justamente Ajá. porque hay cierta limitación y Ujú. porque muchas veces, lamentablemente, este tipo de casos ingresan no por un artículo 42 del Código Civil, Ujú. ingresan por una denuncia de violencia doméstica. Claro. Hay madres, Por hurto. parejas, claro Ujú. claro, o denuncias que cometen delitos y demás. Ujú. Y entonces hay toda una tendencia a también un poco a criminalizar al adicto. Hoy también hablábamos con una mamá que decía, ¿cómo puede ser que mi hijo con un cuadro de excitación psicomotriz en realidad termina siendo, que es una víctima de lo que le está pasando, termina siendo mirado como un criminal, como que Claro. algo mal hizo Ujú. y lo enfocan por ese lado. Entonces, este problema que tenemos de, primero esto que vos decías, ¿no? De, bueno, ¿te querés internar? No, yo no, la loca sos vos que me decís a mí que me tengo que Claro. internar. Ujú. Este, pero fuera de eso, cuando se logra hacer algo, no perduran en el tiempo. Son como muy acotados porque establecen ciertos límites. La propia Eso, ley la establece propia ciertos ley. límites. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Habla de que hay que lograr cierta voluntad en 6 meses. En Mm, 6 meses. En 6 meses la persona todavía sigue con un pie y medio, por lo menos, en el consumo todavía, ¿no? Todavía no terminó ni de caer de la problemática que tiene, ¿no? Ni de hacer el primer paso de toma de conciencia o de por lo menos entendimiento diciendo necesito una mano. Y poner un tiempo aparte así, ¿no? 6 meses, 8 meses, un año, lo que fuese, me parece también una locura, porque todas las personas somos distintas y todos tenemos diferentes tiempos, diferentes procesos, diferentes aprendizajes, diferentes herramientas, diferentes carencias. Entonces no podés poner algo como una regla igual para todos. La verdad que es sentido común, digo, no somos todos iguales. Ahora, si queremos partir de la base de que somos todos iguales, ya arrancamos mal. Creo que somos todos iguales ante los derechos, ahí sí somos todos iguales, pero ante un abordaje, ser todos iguales, ya arrancamos mal. Y si la ley está hecha en que somos todos iguales y hacemos el mismo abordaje igual para todos, ya está mal, ya arrancamos mal, ya arrancamos mal. Ya decimos, esto está mal parido, ya arrancamos con el pie izquierdo. Eh, lo bueno de todas las leyes, ¿no? De todas las leyes que tenemos, hoy estamos hablando de la ley de salud mental, es que se pueden modificar, se pueden mejorar ciertos artículos, hasta agregar también otros. Eh, y acá lo que estamos viendo es que hay una gran resistencia, ¿no? Hay una gran resistencia a modificar ciertos artículos, ¿no? A mejorarlos. Hay una gran resistencia donde yo decía antes de que estés contigo, decía, digo, a mí ya cuando hay alguien que defiende algo tanto que se puede modificar, me hace ruido, ¿no? Que no dé lugar a decir, vamos a pensarlo, quizás haya algo que mejorar. No, no te dan lugar. Es como, es palabra santa. Lo que está en la ley es así, así hay que cumplirlo y no se modifica absolutamente nada. Eso me hace mucho ruido, ¿no? Porque se ha sacado del DSM-4, DSM-5, se ha sacado la homosexualidad como una patología, como una perversión, ¿no? Como se sacó. O sea, si pudimos lograr eso, ¿cómo no vamos a poder lograr mejorar ciertos artículos de una ley de salud mental?
Yo creo que hay un gran interés en que esto, un interés ideológico, ¿no? Y me parece que una ley de salud mental no puede estar basada en ideologías, tiene que estar basada en la ciencia. Si ya la ley de salud mental estamos partiendo de la base de que hay cierta ideología, ya también arrancamos mal. No puede estar la ideología, la que fuese, la que fuese, no puede estar por encima de la salud. Estela Mauris dice, el artículo 18 dice que la persona puede en cualquier momento abandonar la internación y que no pueden extenderse más de 60 días. Julieta González, este riesgo Claro. cierto o inminente tampoco se cumple. Hasta que no hay una acción grave, concreta, no te toman en cuenta. Un poco lo que decíamos recién, ¿no? Tengo, una vez que, esto ya lo dijimos, otro de acá Sí, que vos pensás Dale. también que, Sí, sí, dale, dale, dale. no, no, te decía, que también hay que tener en cuenta que es muy loco esto que mismo la ley dice, ¿no? De que la persona en cualquier parte del tratamiento puede decir, bueno, hasta acá llegué, me voy. Y incluso hay una parte en la que se dice que tiene que tener, como establece como cierto derecho a la persona adicta en el sentido de, bueno, tiene que tener un abogado Sí. que, digamos, que vele por sus derechos, ¿no? Ujú. Ahora yo quisiera saber si, de qué forma pensaron, o sea, qué garantía les dieron al adicto. ¿Pensaron realmente que era algo bueno decir que el adicto tiene que tener un abogado que lo pueda defender y que diga, bueno, listo, hasta acá quiero llegar y me voy? Ujú. ¿Realmente le está salvando sus derechos o lo está enterrando cada vez más? Claro. Sí, sí, sí. La verdad que yo lo escucho, lo lees, viste, sí, es bizarro. Buenas noches, Diego. Gracias por esta gran lucha que compartimos por una ley específica en adicciones. También dice Marisol Freud, un mensaje que ya estaba medio al principio, pero lo quería leer, no lo quería dejar pasar. Eh, sí, la verdad que es así, ¿sí? La verdad que hay cosas que son absurdas, que no son consistentes, que suenan como muy pro, ¿no? Como muy, qué bueno, pero no se puede llevar a la práctica, ¿no? La verdad que no se puede llegar a la práctica. La mamá de la niña M, no me acuerdo el nombre, que a través del programa Seres Libres, ella pudo aceptar la ayuda e internarse rápidamente, no sé si a las horas o al otro día, se fue de la internación, ¿no? Y digo, pero si hace 2 horas antes estaba en situación de calle, riesgo de cierto inminente, le violaron a su hija, la violaron a ella, estaba en situación de calle y se logró la internación porque aceptó esa ayuda y a las horas se quiso ir y le abrieron la puerta y se fue. Le abrieron la puerta y se fue. Bueno, esos son los derechos humanos de lo que tanto habla la ley de salud mental. Me parece que ahí los derechos humanos no existen, ¿no? Porque esta persona se fue y que se fue para estar mejor. Ahora ya ni hablamos de ella, ya ni la mencionamos, ¿no? Ni la mencionamos. Pero obviamente que se fue para seguir consumiendo, pero que tiene un problema. Y ahí debería haber algo que le diga, no, vos te tenés que quedar. Entraste de forma voluntaria, pero no te podés ir, porque hay un problema que hay que resolver, porque hay una enfermedad que hay que curar, que hay cosas que hay que resolver. Ahora, si la libertad de una persona está por encima de la salud, estamos complicadísimos. Claudia dice, el artículo, la ley no entiende, dice el artículo O, no sé, ahí me parece que pasó algo, falta alguna palabrita, Claudia, la ley no entiende de adicción. En 60 días no se puede desintoxicar nadie, ¿sí? Con tantos años de consumo. Estela dice, si no abrís la puerta, te levantan un sumario por privación ilegítima de la libertad. Sí, es así. Es así. Esa, Lamentablemente sí. De hecho, tuve la oportunidad me tocó de cerca, eh, ver
madres que, teniendo un hijo que estaban para darle ya la libertad, porque habían Ujú. estado detenidos por algún hecho delictivo, teniendo un oficio del juzgado que pedía la internación de esa persona, la evaluación en realidad, no la internación, la evaluación médica, eh, pero por un lado se pedía la internación, la evaluación médica, ¿no? De un Sí, juzgado civil. Y por el otro, en la parte penal, digamos, ya tenía determinada la soltura, entonces se llevaba a ese detenido que ya estaba próximo a tener la libertad, se lo llevaba al hospital en el que lo iban a evaluar, y una vez que el personal de seguridad que lo llevaba hasta el lugar y lo dejaba para evaluar, ya el personal de seguridad ahí no tiene más nada que hacer porque la claro. soltura ya la tenía. Entonces, eh, se quedaban tal vez acompañando a esa familia que estaba esperando a ver qué decía un equipo interdisciplinario, que por cierto, de equipo interdisciplinario no tenía nada porque por ahí lo veía un psicólogo. eh, y bueno, y no sos querido, no sos ni peligroso ni para vos ni para el resto, así que no determinamos que tengas que tener ningún tipo de tratamiento, no, al menos en este momento no corres riesgo. Claro. Y Así las que, familias, por favor, pidiéndole al personal de seguridad, no sé, metelo preso o llévatelo, al- pero no, ahora de acá se va otra vez a consumir y se va a meter al medio de la bicha. claro. Por eso tenemos las cárceles llenas de muchachos y de muchachas que deberían estar en un tratamiento y no ahí. Y bueno, por eso comparto que de algún modo, eh, digo porque el caballito de batalla de la ley de salud mental, de quienes la hicieron, ¿no? Le hicieron a libro cerrado, a oficina cerrada, un grupo de psicólogos, ¿sí? Un grupo de abogados y algunos juristas. Después todo el resto quedamos afuera. Como yo digo, ¿no? El caballito de batallas es los derechos humanos. Es una ley que está basada en los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, es como no podés estar en contra. Yo no estoy en contra de los derechos humanos, ni mucho menos. Al contrario, militamos los derechos humanos. Y trabajamos con personas para restablecer sus derechos, etcétera. No estamos. Entonces no la podés cuestionar porque está basada en los derechos humanos. Sí, que se puede cuestionar, porque hay artículos que no corresponden, porque justamente hacen de que esos derechos humanos sean vulnerados. Digo, ya cuando la persona le llegó la droga en la mano, ya sus derechos están vulnerados. Ya cuando le llegó la droga en la mano, ¿sí? Y ese punto nadie, no lo vemos nunca, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora vemos una persona que está en situación de calle, consumiendo, perdió todo, y le decís, escuchame, vamos a una comunidad terapéutica, te vamos a ayudar. No, no quiero. Esos son los derechos humanos. Porque ahora, si vos lo agarrás, lo subís a un auto y lo llevás a una comunidad terapéutica, estás haciendo un secuestro. ¿Entendés? Y va preso vos por querer ayudarlo a una persona que está en situación de calle y se está drogando. O sea, bueno, si vamos a hablar de derechos humanos, que sean claros. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué se tratan estos derechos humanos? Gabriela González dice, hola Diego, cuánta verdad. Alejandro Rodríguez, disfrutando de la charla. Todo es un aprendizaje de dos lados, de los dos lados y acompañar, ¿sí? Otros mensajes que llegan. Julieta, yo no te quiero sacar más tiempo, sé que es tarde. Estamos cansados, yo no doy más. Fue un día durísimo hoy, digamos, ¿no? De que estar ahí, mucha atención. Pero bueno, lo último para cerrar y no tenerte ahí, estás con los chicos, mañana seguramente hay que levantarlos temprano para ir a la escuela, etcétera. Eh, desde tu lugar, como quieras, como abogada, como mujer, como madre, como hija, como hermana, para cerrar, ¿qué significó para Julieta Maurich esta marcha y esta entrega de petitorio hoy en Diputados? Qué pregunta para cerrar la tuya. Eh, Mira, yo lo único que te voy a decir es algo que lo compartí con mi esposo, con mis hijos, hoy cuando apenas volví de allá. En un momento
en el que íbamos Ujú, por el pleno Rivadavia, ujú, Rivadavia cortado, y yo miraba para atrás y veía a mi mamá, a la mamá de Chano, a Marisol, y ujú, a cada una de las familias que iban agarradas de los brazos, ujú, bien agarradas, como si fuera todo un bloque entero, con las fotos de la persona que, que estaba atravesando esa situación. ujú, Y cuando vi todo eso, yo iba delante de todo, en un momento me di vuelta y dije, wow, qué bueno que hoy podemos estar acá, ujú. porque la verdad es que así sea un poquito de lo que pudimos lograr hoy, estamos mejor que ayer. Es un paso Seguramente, más. seguramente. Así que la verdad, para mí representó muchísimo más todavía, porque bueno, como todos saben, a mí me tocó de cerca. Por mi hermano no pude hacer más que luchar durante unos cuantos años y ya después no pude hacer más. Pero poder estar ahí acompañando a mi mamá para mí es todo. Así que gracias y gracias por darme también la oportunidad de poder compartirlo con el resto. No, muchas gracias a vos, Julieta, por compartir el programa de hoy, también por apoyar esta causa y de un lugar fundamental que es muy importante, que es de como abogada, ¿sí? Eso es genial, lo estábamos necesitando y bueno, hemos dado un pasito más, claro que sí. Así que agradecerte, gracias y esperemos que no sea la primera vez que te tengamos acá en Banca Pueblo, que podamos seguir charlando contigo de estas problemáticas y de otras, y también de las nuevas. Yo supongo que se va a avanzar, así que va a haber noticias y hablaremos de esas noticias, y seguir hablando de la ley de salud mental en este marco, ¿no? En el marco legal, en el marco judicial, en el marco de la salud mental, para ir aclarando ciertos conceptos, ciertas ideas, ¿no? Ir profundizando la ley de salud mental para que todos, digo, yo hoy he aprendido algo nuevo y yo creo que es así, y lo necesitamos, Julieta, necesitamos que seguir hablando de este tema. Sí, Así que totalmente de acuerdo. muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Les mando un beso enorme y que bueno, que terminen bien la noche. Bueno, vamos a terminar lo mejor posible hoy. Qué hija que tengo, Dios, dice Estela Mauriz. Claudia Medina, excelente exposición, a seguir luchando, dice Claudia Medina, que la tuvimos hace un ratito, antes que vos estuvo acá en el estudio. Buenas noches y buen descanso para todos, dice Claudia. Bueno, muchas gracias, Julieta. Nos vemos Gracias, pronto, gracias. estamos Un hablando. beso para todos. Bueno, ahí despedimos a Julieta Maurich, a la abogada, ¿sí? Licenciada en abogacía, eh, Julieta Maurich, que estuvo aportando a esta